Vamos a empezar entonces, chicos. Se recuerdan que ayer hablamos de un tema importante, ¿verdad? ¿Quién se recuerda? ¿De qué hablamos el lenguaje ayer? Enciendan ahí sus micrófonos, por favor. No me recuerdo eso. ¿No te acuerdas? A ver, ¿quién se acuerda? Ya La saben que argumentación. la argumentación, muy bien. Ya saben que los micrófonos pueden estar abiertos todo el tiempo si en la casa no hay interferencia, ¿verdad? Ahora, si hay ruidos en la casa, entonces sí lo apagamos y cuando vamos a hablar lo encendemos. Pero si no, pueden tener su micrófono ahí abierto, no se preocupen, ¿sí? Yo sé que ustedes ya pueden usar las herramientas de acá y que hemos recibido las clases sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, como decía Adrián, ayer hablamos un poquito de la argumentación, ¿verdad? ¿Quién se recuerda qué es argumentar? Tener una buena palabra del tema. Muy bien. Saber expresarnos, ¿verdad? Saber de qué estamos hablando, tener razones también para tener nuestras opiniones, ¿verdad? No solo decir, yo creo en esto porque sí, a mí me gusta esto porque sí, ¿verdad? Porque me gusta, sino tener razones, ¿verdad? Esas razones son los argumentos, eso es argumentar. Y hoy vamos a ver qué tipos de argumentos existen. Entonces tenemos por acá, si pueden abrir ahí su libro en la página 178, están los tipos de argumentos. Vamos a estar aquí en estas dos páginas por el momento, 178 y 179, y sí les voy a pedir que sean muy observadores y que podamos clasificar la información que tenemos acá, ¿sí? El título es Textos argumentativos, y esto fue lo que hablamos ayer, de cuáles son las partes del argumento, de qué es un argumento, ¿verdad? Pero los argumentos no son para todas las situaciones, no es la misma cosa, ¿verdad? Sino que hay varios tipos de formas como nosotros podemos argumentar. Entonces voy a enseñarles más adelante algunos ejemplos y aquí tenemos dos clasificaciones. Están los textos argumentativos escritos y los textos argumentativos orales. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre estas dos clasificaciones? ¿Cuál es la diferencia? Uno se habla y el otro es escrito. Muy bien, Adrián, gracias. Que uno se habla y el otro es escrito, ¿verdad? Por eso se llama así, textos escritos. Entonces, si yo estoy dando mi opinión, estoy dando mis argumentos, pero de forma escrita, eso entraría en esta parte de acá, ¿verdad? Y si yo lo que estoy haciendo es hablar acerca de mis opiniones, sería un texto oral, ¿verdad? Un texto argumentativo oral. Entonces, los textos argumentativos escritos son esos de acá. Vamos a leer solo los títulos y luego vamos a ver un mapa mental que yo les hice para que ustedes también lo tengan ahí en su cuaderno, ¿sí? Entonces, o saben que si quieren vamos a ver primero el mapa mental y luego nos vamos aquí, porque sí necesito que leamos punto por punto. Entonces vamos a ver este mapa mental que yo les preparé. Ay, no es acá. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, este es el mapa mental que yo les preparé. Entonces, este mapa mental lo pueden hacer ahí en su cuaderno, por favor. Espero que tengan ahí su cuaderno a la mano. Y lo vamos a clasificar. No necesitan hacerlo exactamente como está acá. Hacer los cuadritos de estos colores y todo exacto como está aquí. No necesitan hacerlo así. Pero sí necesitan tener un título central y dos ramas, ¿verdad? Que es en donde se dividen los textos argumentativos. Entonces, de este lado tenemos los textos argumentativos escritos, que serían estos de acá, los vamos a anotar ahí para clasificarlos. El primero es el ensayo académico, luego sigue la ponencia, monografía, no estoy dictando, oigan, ustedes cópienlo ahí. Columna de opinión, editorial, cartas al editor, y aquí hay dos juntos, pero en realidad son diferentes, ¿verdad? Aunque aparecen en el mismo cuadrito. Está la instancia y la reclamación.
Esto es en cuanto a los textos escritos, ¿sí? Y aquí de este lado tenemos los que son orales, ya cuando la persona habla para un público, ¿verdad? Entonces, serían el discurso retórico, el discurso político, el sermón y la arenga. Aquí ya solo son 4. ¿Terminamos ahí? No, historia. ¿No? No, mi, espéreme. Vamos a dejar unos 5 segundos más. Acuérdense que al final de la clase me enseñan su cuaderno, ¿sí? Así como ayer. Letra bonita, sin salirse del margen. Bienvenido, Carlos. Estamos anotando en el cuaderno este mapa mental. Si puedes encender tu cámara, tu micrófono, si no hay interferencia en tu casa, también lo puedes tener abierto, tu micrófono y tu cámara. Y estamos anotando en el cuaderno este mapa mental que es sobre textos argumentativos. Como ya los demás empezaron, entonces si no te da tiempo, luego puedes ir al video, o los que puedan también tomarle una fotografía, ¿verdad? Para luego pasarlo al cuaderno. Ahora es mucho más fácil, ¿verdad? ¿Listo? ¿Ya? No, mis. Yo ya no tengo screenshot. Solo un minutito más, porque si no se nos va a quitar el tiempo, ya no da tiempo de lo demás. Por ahí vi que algunos ya terminaron, ¿verdad? Todavía no. Bueno, ahora sí, ¿verdad? ¿Podemos seguir? No, mis, todavía no. Todavía no. Va, un minutito.
Muy bien, chicos. Miren, vamos a continuar porque si no, no vamos a poder hacer las demás actividades. Vamos a ir revisando uno por uno en el libro. Entonces, si les faltó anotar alguno en la explicación, van a poder ustedes ir viendo los títulos porque están en la página también de su libro. Aquí están organizados ya, ¿verdad? Y separados en escritos y orales. Pero vamos a ver que en la página del libro también se encuentran. Entonces, están de diferente forma, pero son estos de acá, ¿sí? Estos de acá, estos primeros 4 son los orales, ¿verdad? Discurso retórico, político, sermón y arenga. Y aquí tenemos los escritos. Entonces, miren, vamos a dar un poquito a recordar, ya algunos de estos los hemos utilizado nosotros, ¿verdad? En los textos escritos se les ha pedido a ustedes hacer algunos ensayos. Entonces, los ensayos, como dice acá, su propósito es convencer al lector para que acepte el punto de vista del autor acerca de un tema, pero se utiliza en el campo educativo. Como lo que ustedes han hecho, regularmente se les ha dejado, creo, en valores, en productividad, que ustedes hagan un ensayo. Y lo han hecho muy bien, ¿verdad? Y ese es un tipo de argumento escrito. Tenemos la ponencia también, que es un texto que sintetiza, el desarrollo, los resultados y las proyecciones de una investigación. Tenemos la monografía, que trata de un tema formal, breve y original. La columna de opinión dice que es propia de los periódicos y las revistas. La columna ocupa un espacio determinado el día específico que se publica. La editorial es un artículo de opinión que presenta la postura del periódico o revista. Las cartas al director son textos que envían los lectores a un periódico y expresan opiniones sobre algún asunto. Y la instancia es un documento cuyo objetivo es presentar una solicitud oficial a un organismo. La reclamación se utiliza para presentar una queja ante una institución o un comercio por un daño recibido o un mal servicio. Entonces creo que en algún momento hemos nosotros utilizado algunos de estos textos dependiendo de la situación que estemos viviendo, ¿verdad? A veces nos toca hacer una reclamación por algo tal vez que compramos y no estaba en buen estado, entonces nos toca hacer una carta, pedir que nos reembolsen el dinero, que nos cambien el producto, ¿verdad? Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Y pues aquí estos son los ejemplos de textos argumentativos escritos que, como se dan cuenta, hay varios, ¿verdad? No todos los textos son igual o no todos tienen la misma finalidad. Y los orales es donde quisiera enfocarme un poquito más, porque estaba viendo algunos videos de algunos discursos que me llamaron mucho la atención. Y la verdad es que esto de realizar discursos es algo que pocas personas a veces tienen ese don, ¿verdad? De pararse frente a un público y poder hablarles de una forma consciente, de una forma segura también. Y aquí habla un poquito del discurso retórico. Dice que consiste en un mensaje que se transmite de forma oral. Este discurso retórico puede tener varios temas, ¿verdad? Puede ser político, religioso, científico, incluso también, ¿verdad? Entonces quisiera que escucharan a esta persona que nos habla acerca del discurso retórico o de la retórica, ¿verdad? ¿Qué es la retórica? Vamos a escuchar qué dice esa persona acerca de la retórica. ¿Pueden ver acá? ¿Sí? Voy a subir volumen para que escuche. La retórica es un arte. Es el arte de buscar la expresión justa para no traicionar nuestro pensamiento en la comunicación. Al mismo tiempo, es una ciencia, ¿no? Que por decirlo de una manera, se muerde la cola porque se estudia a sí misma, ¿no? La retórica como disciplina ya es el estudio de esa mejor manera
de expresar nuestro pensamiento, que siempre ha estado vinculada con otras, ¿no? Con otras materias, con otros saberes. La filosofía, la literatura, la política sigue manteniendo un vínculo muy fuerte con la retórica actualmente. Y de las nuevas disciplinas, hoy nos podría llamar la atención, por ejemplo, de la publicidad. La imagen de nuestra personalidad se transmite no solo en cómo vestimos, en cómo hablamos, sino también en cómo escribimos. Antes eso no era tan importante, pero ahora sí. Bueno, y aquí me llamó mucho la atención este video porque él se expresa de esa forma, ¿verdad? Y toma en cuenta eso que hemos hablado también nosotros, que es tan importante, ¿verdad? Cómo nosotros transmitimos nuestros mensajes y cómo esos pensamientos que a veces están en nuestra cabeza, nuestras ideas, cómo los vamos a transmitir a los demás. Porque a veces transmitimos cosas que tal vez son contrarias a lo que pensamos o a lo que opinamos, ¿verdad? Pero la retórica, como decía este señor, es un arte, es una ciencia, el poder expresarnos. Y no cualquier persona lo hace así muy bien, a menos que lo practique, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes están escuchando a alguien, pero esa persona no está convencida de lo que está diciendo, se nota por sus gestos, por su forma de hablar. Cuando alguien no está convencida del tema que está dando, pues se muestra insegura, ¿verdad? Pero cuando una persona es segura, es porque sus argumentos para esa persona son válidos. Y eso es bien importante también para ustedes, ¿verdad? Poder expresar su opinión, aprender a hablar. Y les decía yo también en la clase, si se recuerdan, a veces nos quedamos así como, y no sabemos qué decir, ¿verdad? Entonces, esto de la retórica también nos ayuda a poder hablar en público y a poder expresarnos. Muchas veces no delante de un público, pero sí cuando hablamos con alguien, que nuestras expresiones y nuestro vocabulario sea más amplio, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a la retórica, ¿verdad? Eso es la retórica, el arte de poder expresarnos, ¿verdad? De expresar nuestro pensamiento. Y había otra parte aquí en los textos orales, que es el discurso político. ¿Ustedes han escuchado hablar a un político en uno de sus mítines, cuando están las elecciones y hay una persona que es candidata o candidato a la presidencia, que hace sus discursos, ¿verdad? Políticos. ¿Alguien ha escuchado a algún político hablar? Sí. Así, y me pueden mencionar un nombre, a ver, ¿a quién han escuchado? Yamatei. A Yamatei. A Yamatei, muy bien. ¿A quién más han escuchado? A Trump. Ah, muy bien, también. Entonces, este discurso político, fíjense que yo encontré los mejores discursos políticos de la historia en esta página. Entonces, aquí hay varios, pero quería mencionarles alguno para que ustedes vean que esto no es algo nuevo, ¿verdad? Sino que en realidad el discurso político es algo que ya tiene muchos años y que es también un arte, siento yo, como las personas en un discurso político pueden llamar tanto la atención de la gente y cómo pueden convencerlos también para que en algún momento puedan votar por ellos, si es que es ese proceso. Y está, por ejemplo, aquí en el número 10 está el discurso político de Sócrates, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de él, pero sí es el más antiguo que está acá. Está el discurso político de Patrick Henry, ¿verdad? No vamos a escucharlos todos porque no nos daría tiempo. Está aquí, pues hay varios, ¿verdad? Yo quería mostrarles el discurso político de Abraham Lincoln, que fue uno de los presidentes más importantes de los Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí pues él habla un poquito en su discurso. En realidad no es él el que habla, sino es una persona que lee el discurso que él dio en ese entonces, que fue después de una guerra. Entonces, este presidente luchó mucho en su país en contra del racismo. Y quisiera que escucharan un poco acerca de lo que él dijo. Dura solo 3 minutos el discurso. Es un discurso político, ahí se recuerdan. Discurso de Gettysburg. Hace 87 años, nuestros padres fundaron en este continente una nueva nación, concebida en la libertad y consagrada al principio de que todos los hombres son creados iguales. Nos hallamos ahora empeñados
empeñados en una guerra civil, en que se está poniendo a prueba si esta nación, o cualquier nación, igualmente concebida y consagrada, puede perdurar. Estamos reunidos en un gran campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a dedicar parte de ese campo al lugar de eterno reposo de aquellos que aquí dieron la vida para que esta nación pudiera vivir. Es perfectamente justo y propio que así lo hagamos, aunque en realidad, en un sentido más alto, no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este suelo. Los valientes que aquí combatieron, los que murieron y los que sobrevivieron, lo han consagrado mucho más allá de la capacidad de nuestras pobres fuerzas para sumar o restar algo a su obra. Vamos a dejarlo hasta ahí por el tiempo, pero quería que escucharan un poquito. En realidad, este discurso del presidente, creo que después de que se dio este discurso, él se elige como presidente, ¿verdad? Pero pues hay varios ejemplos que podemos ver de personas que son muy hábiles, ¿verdad? En sus discursos políticos. Tenemos aquí a una mujer también, que es Susan Anthony. Ella también tiene ahí su discurso político, pero no lo vamos a escuchar. Si quieren, ustedes lo pueden escuchar más adelante. Y este es uno de los más famosos también, de Winston Churchill. Entonces, él fue un líder muy, muy importante en su país. Y me gustaría que escucharan también el discurso de él más adelante. Y tenemos varios, ¿verdad? John F. Kennedy, Martin Luther King, y pues hay varios, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere el discurso político, ¿verdad? Ya sabemos lo que nos jugamos. Y aquí nos estamos adelantando. Pero el siguiente discurso oral, la verdad es que me animó mucho escuchar este. Pero vamos en orden. El retórico dijimos pues que es hablar de un tema, ¿verdad? Opinar acerca de un tema, pero con propiedad, ¿verdad? Hacerlo con argumentos válidos. El discurso político fue el que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Que pues ese es su área, ¿verdad? La política. Tenemos el sermón también, y quisiera que alguien me dijera, porque creo que estamos muy relacionados con esto, ¿verdad? Con el sermón. ¿Alguien sabe qué es un sermón? Sermón es lo que Sermón es cuando te regañan. Algo así, ¿verdad? ¿Quién más quiere opinar? normalmente los sermones se dan por las iglesias cristianas, las cuales la mayoría... Gracias. Sí, exacto. Regularmente, pues es en la iglesia donde escuchamos sermones, ¿verdad? A eso se refiere. Son los temas que se tratan, religiosos, ¿verdad? Entonces, cuando se para el pastor o la persona que predica, por decirlo así, y nos da un mensaje, pues a eso se le llama sermón, ¿verdad? De tipo religioso. Y la arenga, y me gustaría escuchar si alguien sabe qué es esto, qué es arenga. ¿Con qué se come? ¿Qué es arenga? Miss, Ajá, ¿sí? es esa galleta que les dan. No, esto es esa parte. Y el sermón, pues sí decíamos que es un tema religioso, pero la arenga es otro tipo de discurso. Entonces ya no tiene nada que ver con religión, ¿verdad? Sino que es otro tipo de discurso. Por ahí se me fue un video que quería mostrarles de una arenga. Y en el libro, si ustedes pueden ver en la página que estábamos revisando, dice que la arenga es más que todo de tipo militar. Pero también hay arengas que se aplican en los deportes. Porque no sé si han visto cuando pues, un entrenador, antes de que su equipo salga a jugar, los motiva, ¿verdad? Les dice palabras así de ánimo, les da palabras de ánimo para que ellos se esfuercen, para que logren ganar el partido. Y es una forma de motivación así como instantánea, ¿verdad? Y dice en el libro también que se hace
como gritando casi, ¿verdad? Entonces, regularmente en el ámbito militar se hace de esa forma y también en el deporte, porque lo que quieren es subir el ánimo, es levantar el ánimo de forma instantánea, y si hablan así de una forma pasiva, como mirábamos en el discurso político, pues así no creo que se les levante mucho el ánimo a los futbolistas, ¿verdad? Sino que el entrenador tiene que ser así bien enérgico, o la persona en el general, o la persona, si se trata de una arenga militar, tiene que ser muy enérgico a la hora de hablar para poder levantar el ánimo de las personas, ¿verdad? Entonces les voy a compartir. Miren, aquí hay un ejemplo que yo encontré de una arenga, ¿verdad? Que es un entrenador hablándole a su equipo antes del partido. Dura solo 34 segundos. Escuchemos y me dicen si esa persona transmite energía y ánimo. Lo que nos jugamos hoy, 50 y tantas mil almas ahí detrás de nosotros animándonos, 90 minutos, cada detalle, compromiso, actitud, lucha, entrega, le miramos los ojos al compañero y luego mete el pie hasta el final y nosotros detrás. 90 minutos, balón dividido, por arriba, los primeros minutos fuertes. Eso es lo que nos va a llevar a la victoria hoy. ¿Eso vale? Con nosotros. 1, 2, 3. Muy bien, entonces se da cuenta cómo en estos casos, pues ese es el propósito, ¿verdad? De la arenga. Es un discurso así bien cortito, duró 34 segundos. Estaba viendo yo algunos que duraban hasta 2, 3 minutos, pero es lo máximo, ¿verdad? Entonces, en este caso, en unos segundos, el entrenador le levantó el ánimo a los futbolistas, ¿verdad? Y de eso se trata este tipo de discurso, ¿verdad? La arenga, de levantar el ánimo en un tiempo cortito, ¿verdad? Utilizar las palabras correctas para que las personas se animen y hagan bien su trabajo, ¿verdad? Entonces, miren, esos son los tipos entonces de discurso que tenemos, que dijimos ya podrían ser orales o escritos. Gracias ahí a los que están enseñando su cuaderno, en un ratito vamos a revisar. Y solo para finalizar, quisiera que pudiéramos hacer, vamos a ver si nos da tiempo ustedes, la página 181. 181 de su libro. Quiero ver si la tengo acá en el... Eso no está en el horario. No, no estaba, pero sí es del tema, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de que nos dé tiempo de hacerla. Fíjense que no la tengo acá en la pantalla, no la he descargado, pero ubíquense ustedes en la página 181 de su libro y vamos a ir juntos. Solo vamos a responder la primera parte porque ya no tenemos mucho tiempo. Entonces, dice acá, ya estamos todos en la 181. Se lo voy a dejar de... Ahí está. Bueno, en la 181 dice, explica qué tipo de texto argumentativo se puede usar en cada caso. Vamos a ver, pues. Dice, Anabela es analista de temas económicos y la han invitado para escribir un texto semanal en un periódico. Entonces es un texto escrito, ¿verdad? ¿Qué tipo de texto escrito será ahí, el que va a utilizar? Argumento escrito. Sí, es un argumento escrito, pero acuérdense que habían 8 ejemplos. Es en un periódico. ¿Cuál es entonces? No. Hay específicamente un texto escrito que se usa en periódicos. Editorial. No, porque el editorial es del periódico, pero ella lo va a escribir como opinión personal. Columna de opinión. Eso, muy bien. Entonces la primera respuesta sería columna de opinión, ¿verdad? Porque ella va a escribir semanalmente cuál es su opinión de los temas que le vayan dando, ¿verdad? Columna de opinión, muy bien. Luego la segunda dice, Fernando colabora en una iglesia. Este domingo debe dirigirse a los asistentes para transmitir un mensaje religioso. A ver, entonces sería oral, ¿verdad? ¿Qué tipo de texto oral sería? Sermón. Muy bien, tiene que dar un sermón, ¿verdad? En la iglesia. Entonces esa sería la segunda. Este es un texto argumentativo oral, que es el sermón. Luego dice, Daniel tomará posesión como secretario del Partido de Cambio Juvenil el lunes y debe dirigirse a los afiliados. También es oral. ¿Qué tipo será ahí? Arenga. Pero si pertenece a un partido político, entonces es un discurso político.
político, ¿verdad? Es un discurso político porque se refiere a uno de estos partidos, ¿verdad? Un partido político que se llama Cambio Juvenil. Y el último dice, en el curso de literatura, Jimena presenta por escrito, su análisis de una novela contemporánea. Este ya es escrito. Ensayo académico. Ajá, muy bien, ensayo académico, porque ella va a dar su opinión, ¿verdad? Acerca del tema que le están dando. Entonces, vamos a empezar por acá con Adrián. Si me puedes enseñar por ahí tu cuaderno, Adrián, con tu mapa mental. Muy bien. ¿Cuál fue la última, Miss? La última fue ensayo académico, donde la persona tiene que dar su opinión acerca de un tema, ¿verdad? Muy bien, gracias, Adrián. Allá no vi a Ángel, ustedes se salió Ángel, ¿verdad? Ya no está. Bueno, Génesis, si me puedes enseñar tu mapa mental. Gracias, muy bien. Carlos Granera, si me puedes enseñar tu mapa mental, por favor. Gracias. Qué bueno que les dio tiempo a usted. Gracias, Carlos. Brian, por favor. Muy bien. Ah, lo hiciste en 2 hojas. Sí, ¿verdad? Mejor para que no se viera tan amontonado. José, si me puedes enseñar tu mapa, por favor. Gracias, José. Qué bonito te quedó. Brol, José Brol, ¿dónde estás? Ya no te vi. ¿Terminaste tu mapa, José? Bueno, vamos a esperar un ratito ahí a Brol. Ahí está. Muy bien, gracias. Hasta con regla y todo lo hicieron, ¿verdad? Qué bueno. Y Débora. Vamos a ver, Débora, si me puedes enseñar tu mapa. Muy bien, hasta coloreado. Miren, muy bien, Débora. Y Valerie. Muy bien. Ah, en 2 hojas. Muy bien, Valerie, gracias. Entonces, miren, como elección de este tema, pues sí los invito a que ustedes puedan pulirse también en esa expresión oral, ¿verdad? Que es tan importante. Una persona segura de lo que está diciendo es una persona que los demás le van a creer, que los demás no van a dudar de lo que está diciendo, acompañado también del ejemplo, ¿verdad? Entonces, lean mucho, amplíen su vocabulario para que cuando a ustedes les toque hablar, no se queden trabados, no sepan ahí, ay, ¿ahora qué digo, verdad? Sino que su vocabulario sea amplio y puedan expresarse ustedes de forma correcta. Entonces vamos a dejarlo hasta acá y nos vemos en 2 minutitos para la clase de ciencias. Entonces vayan a tomar agüita, preparen sus cosas y nos vemos en un ratito. Adiós.